Muy grato encontrarme por primera vez con Linda. Estoy súper contenta de este diálogo que vamos a tener con ustedes. Quiero decir que mi primer trabajo fue en la educación a distancia. Hace tantos años me da vergüenza decirlo. En el programa... Sí, por eso. En el programa UBA 21 de la Universidad de Buenos Aires, que de alguna manera a partir de mediados de la década del 80 sentó las bases de mucho de lo que iba a ser la educación a distancia en el marco de las universidades nacionales a través del trabajo de quien fue mi maestra, Edith Litwin. Si en ese momento alguien me hubiera dicho que iba a estar en esta época en la que, como dice Barico, vivimos en una realidad que tiene una doble fuerza motriz, física y virtual, probablemente no lo hubiera creído porque yo hacía paquetes con las evaluaciones que se iban a las subsedes en ómnibus. Imagínense cómo empecé haciendo educación a distancia. Pero quiero solamente señalar, y me parece que es oportuno en el marco de las universidades nacionales y contando con la presencia tan destacada de Linda, decir que siempre las propuestas de educación a distancia fueron una palanca de inclusión y creo que este es un tema que tenemos que seguir discutiendo. Creo que los equipos de educación a distancia en las universidades nacionales que hace más de 30 años que trabajan sistemáticamente en pensar en estas cuestiones que antes tenían que ver con la no asistencia regular de los estudiantes a clase, hoy son seguramente los que están mejor preparados para acompañar los procesos de rediseño de las prácticas de la enseñanza en la universidad que tanto necesitamos en todas las modalidades si es que queremos en serio incluir plenamente con todo lo que significa en esta época. Entonces, nada, eso a manera de presentación y encantada de conversar, pero conversar todas, todos, todes. Muchísimas gracias. Para mí es un inmenso placer, es un inmenso honor estar hoy con Mariana Maggio. Creo que es un placer conocer a alguien en persona. Hoy acabas de decir una cosa, Marina, eso de parece que con las redes no hiciera falta, pero ese momento contacto, ese momento en el que dices sola, ese momento en el que alguien te dice, cuando yo me dedico a la investigación y hago cosas con maestros y con profes de mi contexto y con mis estudiantes y esas cosas, pero cuando de pronto te acercas a alguien y alguien te dice, mira, yo leí una cosa tuya, que tú además sabes lo que escribes, entonces sabes que no es... Y entonces me dio esa idea con la que yo hice con mis estudiantes y entonces tal, y me resultó muy interesante. En ese momento ha merecido la pena escribir ese y los demás, todos los demás. Porque además os aseguro que si nos sentáramos a conversar, escribiríamos ese tipo de cosas entre todos, haciendo investigación, haciendo cosas interesantes, pero que tu trabajo le pueda servir a alguien para dar una idea y que esa idea, yo siempre les digo a mis estudiantes que tiene el superpoder de enseñar, ¿vale? Porque el superpoder de enseñar es una pequeñita idea que tú dejes ahí, al fondo, y que cambie la forma en la que tus estudiantes aprenden, en la que mejore un poquito, aunque sea ese poquito de la educación superior o de la educación primaria, de la educación secundaria donde trabajes, en ese momento eso es un superpoder, porque lo que cambia es algo muy, 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 muy gordo. Esta mañana hablaba el profesor Fabián, no me acuerdo de su apellido. Kremaski. Nos hablaba de la precisión que hay que tener para hacer una operación neurológica, y entonces decía, bueno, es una cosa y hay que pasar por un sitio, entonces enhebrar una puntita con otra puntita, es un trabajo de precisión tan extraordinario. Y yo pensaba que nuestro trabajo, siendo de precisión, no es tanto de darle a la tal, sino de conseguir que algo se cuele, porque si algo se cuela el efecto es extraordinario. Entonces, para mí esta semana, voy a aprovechar este primer momento, porque como ya me habéis oído mucho de lo que digo, creo que tampoco hay mucho más.
para dar las gracias por tener la oportunidad, por estar abiertos a que algo, aunque sea pequeñito, de lo que hacemos desde la investigación, se cuele y desde vuestra faena se cuele en la vida de vuestros estudiantes. Así que muchísimas gracias de nuestra parte. Y por favor, preguntad todo lo que haga falta. Mariela, ¿quieres empezar? Si estamos en streaming, te toca con el micro, que nos obligan. Los señores del streaming son así estrictos. Bueno, yo soy Mariela de la Facultad de Artes y Diseño y como Marina me conoce que soy fan, o sea, yo he leído libros de Linda y libros de Mariana y realmente han resultado inspiradores desde poder pensar en el diseño de la enseñanza teniendo en cuenta el PLE de mis estudiantes, hasta, bueno, buscar esas formas alteradas desde donde propones, Mariana, reinventar la clase universitaria. Creo que, bueno, es un lujo tenerlas acá y poder escucharlas. Así que no voy a hacer preguntas, solo exponer realmente ese motorcito o eso que pudieron sembrar a partir de lecturas, de seguirlas por los videos, es invitar a pensar o a plantear otras formas de acompañar los procesos de aprendizaje. En la presencialidad y en la educación a distancia, porque con mi colega compartimos una carrera a distancia de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que, bueno, eso nada más. Gracias. ¿Ya tenemos una pregunta? No, pero ella, ¿vos querías hacer la pregunta? Ella estaba. Bueno, mi nombre es Anabel y yo no pertenezco a esta universidad. Y bueno, he visto los trabajos que han hecho en la UBA, lo de Transmedia y bueno, todos los proyectos como Ultimátum y como 36 Coronas, y estoy ahora en los QUID, lo que hay que saber. Y bueno, eran dos preguntas, sobre todo a Mariana, porque son de la universidad donde ellas lo hacen. Primero, me parece espectacular cómo modifican el Moodle para cuando uno entra a las partes esas del QUID y bueno, todo lo que es transmedia y gamificación. Y bueno, y quería preguntarle si podía comentar cómo o más o menos cómo es la forma de encaminar ese trabajo. Yo estoy haciendo gamificación con Moodle y bueno, con Genial y con otras herramientas y aparte con Storytelling. Todavía este año no he hecho transmedia, pero si Dios quiere el año que viene sí. Y bueno, eso por un lado, que me gusta mucho cómo son las páginas, cómo trabajan con el Moodle, y le quería preguntar eso. Y después lo otro, que Mariana hizo en Instagram para sus alumnos durante 30 días, bueno, todo un mes, de lunes a viernes será, y quería... Sábado y domingo también, bueno, y quería que contara esa experiencia porque me pareció maravillosa cómo la cantidad de horas y cómo ella dedica su tiempo a que los alumnos estudien y de las maneras más divertidas. Bueno, eso me apasionó también. Eso yo no lo puedo ver porque yo no soy alumna de la UBA, salvo en los QUID y en los juegos transmedia que son abiertos. Yo entro en las partes abiertas, como en esta universidad que ahora estoy en la charla abierta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Quiero decir que las primeras estás haciendo referencia a los desarrollos de CITEP, que es el Centro de Innovación y Tecnología para las Cátedras de la Universidad de Buenos Aires, depende del rectorado, está dirigido por María Ángeles Soletic. Y bueno, en los últimos años han puesto foco en la creación de estos grandes proyectos transmedia como 36 Coronas, orientado a matemática, y Ultimátum, más centrado en los temas de escritura, lectura, pero en relación con problemas ambientales. La realidad es que no sabría decirte cómo hacen esas adaptaciones de la plataforma. Sí, me consta el enorme esfuerzo que hace el equipo en el diseño y creación
de objetos como ultimátum que son proyectos que llevan un año prácticamente de desarrollo, equipos en los que trabajan especialistas, tecnólogos educativos, diseñadores, comunicadores, productores. Creo que ahí es interesante pensar, bueno, ¿qué nosotros podemos hacer como institución en la creación de esos proyectos? Pero también saber que no son tan fácilmente replicables. Entonces yo seguiría en tu línea de pensamiento inspirada por ciertas ideas como el storytelling, el transmedia, pero para pensar qué hacemos nosotros en la práctica cotidiana y como creaciones específicas para las cátedras en relación con nuestros campos disciplinares, ¿no? Me parece que ahí hay que articular los dos planos. Con respecto a la segunda pregunta, tiene que ver con la maestría en tecnología educativa que dirijo en la universidad, que es a distancia, son 8 seminarios en el primer año y yo doy el seminario de apertura, que es el tema más aburrido del mundo respecto del currículum, porque es el campo de la tecnología educativa desde una perspectiva histórica y epistemológica. Más horrible, ¿no? Dicho con todo cariño por mi campo, ¿no? Pero me toca dar la perspectiva histórica. Quienes estuvieron hoy en el taller ya saben lo que pienso de este tema, que no hay que dedicarle todas las cursadas a hacer la historia, que hay que trabajar en la creación de conocimiento original, que para eso estamos las universidades. Bueno, el punto es que en una búsqueda experimental, en el marco de lo que denomino didáctica en vivo, decidí tener una propuesta hacia adentro del seminario y hacia afuera del seminario. La propuesta hacia adentro era solo para los estudiantes del seminario y básicamente se desplegaba en WhatsApp con 100 estudiantes. Otro día, en otro conversatorio, puedo contar los desafíos de esa experiencia. Pero la parte abierta, y sí está disponible para todos, está en mi perfil de Instagram, es esto que denominé el seminario dura 30 días, es la historia del día. Y la historia del día era conectada con las 4 unidades del seminario. Cada semana tomó el espíritu de la unidad para hacer una construcción que fui como ensayando. Yo estoy convencida que uno tiene que entender la tendencia, documentarla, reconstruirla teóricamente y con esto generar un marco nuevo para la pedagogía universitaria contemporánea. Entonces, tratando de ser coherente, dije, lo voy a hacer. Y acá, para quienes me conocen, saben que todo es parte del movimiento Tecnoedu y todo se construye colectivamente. Decidí que este era un desafío personal, que si yo le digo a mi equipo tenemos que estar en Instagram porque los chicos y las chicas están ahí, entonces nuestro desafío es trabajar con la tendencia, yo tenía que ser capaz de hacer esta producción. Y bueno, no me llevaba 10 horas por día, en general me llevaba un rato a la noche, a veces corría atrás de los colegas, porque por ejemplo en la unidad más histórica decidí ir a buscar a los referentes de la radio educativa, de la televisión educativa, del cine educativo, y hacerles un pequeño testimonio, porque las historias no duran más que 3 minutos, como muchísimo. Y entonces eso tenía un desafío, pedirle a los colegas, a las colegas, si hoy estuviera haciendo las historias del día, estaría linda, por favor, antes de irte, ¿me das un minuto? O sea, es sobre todo la convicción de que hay que hacerlo. Y bueno, los primeros días para editar tuve algunos problemas, después ya me fui arreglando, pero el punto más importante, quiero dejar con esto, ¿no? Los estudiantes, primero que esto abrió el canal de conversación con muchísima gente que no hace la maestría, pero los estudiantes de la maestría me mandaban mensajes tipo a las 11 de la noche mientras yo padecía porque se me colgaba y qué sé yo, y me decían, Mariana, falta mucho para que subas la historia porque me voy a dormir. Y yo dije, estoy donde tengo que estar, lo que yo quiero es que pase esto, que la gente quiera estar en el marco de la propuesta de enseñanza. Y esto es propuesta de enseñanza, esto formaba parte de la propuesta del seminario, ¿sí? Cabalmente. Tomaba temas, tenía voces de expertos, hacía reconstrucciones interpretativas de lo que estaba pasando, conectaba con temas de agenda. Entonces, cuando empezó a pasar eso, yo dije, estamos bien. ¿Qué pasa? Hay muchas dudas, muchas preguntas. Yo, cuando terminó el mes, o sea, estaba al borde del colapso, aunque haya sido 1 hora por día, nada más. Y decía, no puedo volver a hacerlo. Lo volví a hacer como en octubre. Y estoy pensando cómo hago para hacerlo el año que viene con más estructura, para que esto sea parte de todas nuestras propuestas. De nuevo, ¿qué quiero? Que la gente quiera estar
en situación de clase, aprendiendo. ¿Cuándo? Todo el tiempo que sea posible. Y si tengo que construir las propuestas en donde sea, lo voy a hacer. Esa es mi convicción. Gracias. Gracias. Voy a hacer una pregunta un poco más general para que me interesa la visión de los dos. Disculpen que de alguna manera me meta en las consultas de ustedes, pero me parece que son consultas que hemos estado conversando que había interés en hacer. Y a propósito de que acabamos de entregar los premios más temprano del concurso INTICA, se llama, que es Innovación con TIC en el aula. Y este tema de la innovación fue lo que más costó, es decir, a los docentes, los que se presentaron evidentemente no porque se presentaron, pero hubo una gran cantidad de gente que decía, esto que yo hago, ¿lo presento, no lo presento? ¿Es innovación, no es innovación? Entonces, la pregunta a raíz de eso, y para ir hacia adelante también en las discusiones propias de nuestra universidad, es preguntarles a ustedes qué significa para ustedes hoy innovar con tecnologías en la universidad, en la educación superior esencialmente nos interesa en estos momentos. Tenemos colegios también, pero pasa un poco por ahí. Es para las dos, las dos tienen que contestar. Vale, yo pensaba que me estaba dejando a la profesora. A ver, si lo terminas de... Es que si lo contestas tú ya, yo digo, yo estoy de acuerdo. Y una cosa hecha. Innovar con tecnología en la universidad hoy. Innovar con tecnología en la universidad hoy significa plantearnos qué es la universidad hoy. Y cuando tengamos claro qué es la universidad y qué significa la educación superior hoy, qué significa la educación superior pública, entonces tendremos claro, entonces hay que poner eso en el contexto de la tecnología. En el contexto de la tecnología, no con la tecnología como instrumento, que también, pero es que la tecnología con instrumento hace tiempo que la tenemos encima, ¿vale? No la tenemos al lado ni enseguida, sino encima, en el bolsillo. Ella la lleva encima, yo me la he quitado. Bueno, yo lo llevo encima y ya sabéis que de vez en cuando habla, entonces lo esconderé. Pero con la tecnología encima, pero con la tecnología dentro, con la tecnología alrededor. Y para todo eso significa cuál es la nueva configuración de nuestra sociedad. Construir una universidad no es solo construir una universidad para el mundo del trabajo o innovar para responder al mundo del trabajo, que también significa que la educación superior, que lo que hagamos para cambiar a mejor, porque la innovación educativa desde mi punto de vista, yo soy de los de la tendencia que entiende que la innovación educativa tiene que ser para la mejora o para la conservación de los mejores puntos de lo que consideramos que es educación. Innovar, cambiar por el gustito de cambiar es una cosa más bien cosmética, pero las mejoras, los cambios para la adaptación o la conservación de lo que entendemos por educación pasan por entender y hacerlo con tecnología, y en tecnología pasan por entender la tecnología de formas mucho más complejas, pasan por entender que nuestra universidad está en un mundo tecnologizado y por lo tanto los entornos en los que se mueven nuestros estudiantes no solo son virtuales, sino que están plagados de tecnología y por lo tanto les tenemos que enseñar o tenemos que continuar enseñándoles a pensar en esos mundos de tecnología. Tenemos que innovar en la educación superior pensando claramente en situaciones sociomateriales, tecnológicas y desafiantes. No podemos seguir pensando que para innovar en la educación superior hay que cambiar el aula, o hay que cambiar los estudiantes, o hay que cambiar al profe, hay que cambiarlo todo en conjunto. Y eso lo sabemos hace tiempo. Lo que pasa es que antes lo hemos podido ir aplazando, porque venía una cosa, entonces, pues ahora me dedico a esto y mientras tanto lo otro lo voy guardando. Pero ahora mismo el desafío de las tecnologías es completamente sociomaterial. Y está completamente en todas partes. Y entonces cualquier pensamiento de innovación en la educación superior tiene que pasar por pensarlo así, en sociomaterial. ¿Qué es innovar? Y ahora, después del rollo, perdón, me he contagiado de la Argentina. No, yo soy rollera de nacimiento, entonces.
¿Qué es innovar para mí, que soy profe de mi clase? Innovar en tecnología, innovar con tecnología es volver a pensar cuál es el sitio, es volver a pensar cuál es el lugar de tu saber en este mundo con tecnología, volver a pensar cuál es el lugar de tu saber en la profesión de tu estudiante con tecnología, o en el futuro de tu estudiante como estudiante de no sé qué con tecnología, pensar cuál es el lugar de esas tecnologías en tu aula y cómo todas esas tecnologías te construyen a ti también como docente. Yo creo que esas 4 formas de pensar, porque la herramienta son la clave de qué es innovar con tecnología. Innovar en cada una de ellas, cambiar en cada una de ellas y hacerlo, es innovar en todas, en conjunto, es innovar desde luego. Y para eso creo que la herramienta más importante, la que realmente lo cambiará todo, la que de verdad os va a hacer brutalmente interesante e innovadores, es vuestra capacidad de pensar con vuestros compañeros, a través y usando las tecnologías. Con vuestros compañeros y con los otros participantes de vuestra actividad. Y esos son vuestros alumnos, vuestros colegas, pues las autoridades de vuestra universidad, el personal de la universidad. Al menos yo lo veo por ahí. Interesantísimo, me encanta esto último, porque venimos trabajando desde hace un tiempo la idea de codiseño, ¿no? Pensar que ese rediseño o esa reinvención de la universidad o de la clase universitaria es codiseñada, y en los últimos tiempos pensamos mucho y empezamos a trabajar el codiseño con nuestros estudiantes, y los estudiantes tienen un montón de cosas para decir respecto de qué prácticas quieren vivir. Entonces, y también en qué contenidos creen que hay que enfocarse, o cuáles son los proyectos que están afuera que vale la pena hacer porque implicarían transformaciones y mejoras, ya no de la universidad como tal, mejoras para la vida, para el mundo en el que habitamos. Yo me enfocaría en 2 o 3 cuestiones que creo que están totalmente alineadas con las que plantea Linda. La primera es, para mí, innovación es reconocer que hay un modelo que sigue siendo hegemónico en términos de perspectiva educativa clásica, didáctica clásica, e ir y ponerle una bomba. Lo digo conceptualmente hablando. Y ese modelo es hegemónico. Ustedes probablemente sean los que van por afuera del modelo, por eso vienen a estos seminarios. El problema es que con nosotros no alcanza. Hoy en el taller decían, somos muy pocos. ¿Qué rasgo tiene ese modelo? Es bastante sencillo de comprender. Tiene la explicación en el centro, tiene una explicación que es una explicación que sale del profesor y que ocupa la mayor parte del tiempo. Tiene lo que Edith Litwin denominó la secuencia progresiva lineal. Primero va esto, después esto, después esto, después esto, sin querer decir con esto que sea buena, en realidad, al contrario, es mala. No tiene nada que ver con lo que somos como sujetos culturales hoy. Tiene un componente fuerte dedicado a la aplicación del saber construido por otros antes, a veces hace mucho antes, y tiene un componente de verificación asociado a la evaluación. Y uno podría decir, no, pero no es todo así. No, no es todo así. Los docentes que premiaron hoy no son así. Bueno, pero siguen siendo una minoría. Entonces, para mí, todo lo que vaya a desestructurar ese modelo, a ponerlo en tensión, a discutirlo, a interpelarlo, por lo menos tiene un espíritu de búsqueda que a mí es bastante parecida a la innovación que a mí me gusta, o a la que aspiro. Ahora bien, ¿por qué haríamos todo esto? ¿Para ser más modernos? No, bueno, todos tienen en la mano celulares de última generación, y también esto tiende a expandirse, aun cuando el acceso y la conexión sigue siendo una deuda en nuestros países en muchos sentidos. Pero lo hacemos porque cambió el modo en que se construye el conocimiento y cambiaron los sujetos culturales que educamos. Yo veo a la universidad en esa reinvención a la que Linda nos invita y que creo que tenemos que abrazar como un lugar donde nuestro compromiso es, primero, con la inclusión, básico. Todos los chicos que empiezan la tendrían que terminar, ¿no? Y lo digo muy seriamente. Tendrían que pasar de primer año a segundo. Es una conversación que tuve hoy. Pero además,
una institución que en una sociedad que va a crear conocimiento original en las próximas 3 décadas, equivalente al creado en toda la historia de la humanidad, tiene que tener un lugar. Y ese lugar para mí es el de la creación del original. Y la creación del original no en los proyectos de investigación a los que accedemos algunos porque estamos en beca o porque publicamos muchos papers. La construcción de conocimiento original en la clase universitaria, en cada práctica de la enseñanza, más allá de que sea virtual, presencial o como quieran. Entonces, para mí hay 2 puntos de quiebre, uno que tiene que ver con dejar de repetir el saber construido. Me decían, pero hay que enseñarlo. Sí, hay que enseñarlo. Decidamos cuánto tiempo va a tomar de la formación universitaria, la reconstrucción de la historia. Decidamos cuánto va a tomar, acotémoslo en cada campo disciplinar, ¿no? De estas se salvan las historias, nada más que están dedicadas a eso. Y el otro quiebre es un quiebre pedagógico-didáctico, que tiene que ver con tensionar un modelo que por lo menos para Latinoamérica sigue siendo hegemónico. No importa cuánta tecnología le pongas, sigue siendo un modelo que nos está asfixiando y que está haciendo que perdamos sentido a medida que estamos hablando. ¿Se puede hacer eso? Absolutamente. ¿Es un trabajo fácil? No. ¿Cómo hacerlo colectivamente? Yo suscribo que volver a pensar la escena de la clase como de un lugar de creación, de conocimiento original, donde la gente se queda y no huye despavorida, tiene que ser un desafío absolutamente colectivo. Creo que, además, yo agregaría, suscribiendo absolutamente y creyendo que son 2 ideas muy potentes, yo agregaría una cuestión y es teniendo clarísimo que cuando innovamos en educación superior, lo que hacemos nosotros es innovar en nuestros modelos de enseñanza, siendo súper conscientes del cambio paradigmático de lo que significa o de lo que debería significar la enseñanza después de todo el camino recorrido. A mí es que los análisis epistemológicos e históricos me encantan. Entonces, pero no me parecen una cuestión ni aburrida, me parece muy interesante porque, y en este caso es para sobrepasar la visión de la enseñanza como una cuestión meramente de entrada de cosas y salida de otras, ¿vale? Yo pongo unas cosas y entonces al alumno le produzco no sé qué cosas, es el cambio paradigmático, entender la acción del aprendizaje como una cuestión emergente, que emerge de un montón de cosas que no podemos controlar, pero existen otro montón de cosas que sí podemos y en las que sí podemos trabajar, de las que ha estado hablando Mariana. Estamos hablando de repensar nuestra clase siendo perfectamente conscientes de que no vamos a controlar lo que pasa en la cabeza de nuestros estudiantes, de que nuestros estudiantes de que el aprendizaje sucederá o no, de forma completamente emergente, emergerá o no, y que emergerá y que si le damos unas condiciones estupendas en las que nos dejamos nuestras ideas y pensamos en formas diferentes de que ellos hagan emerger esa situación de aprendizaje, de que emerja de esa actividad, a lo mejor sucede y a lo mejor no. Porque ese día vinieron hundidos en la miseria porque el profesor de la asignatura anterior los suspendió a todos, los reprobó a todos, y entonces vienen y por mucho que lo hayas montado divinamente y sea todo lo que has puesto toda la carne en el asador de la innovación, pero no sucede. Pero aún así, siendo conscientes de que esa emergencia, de que eso va a pasar solo en la acción de aprendizaje, entonces ese modelo hegemónico está claro que no nos vale. Cuando si no hay acción y no pretendemos y no concedemos las condiciones para que emerja el aprendizaje, si no las creamos, no va a emerger. Si las creamos, puede que emerja, pero si no las creamos, desde luego no va a emerger. Entonces esa visión no novedosa, esa visión radicalmente diferente, que es la que tú planteabas de generemos conocimiento con ellos, hagámosles que generen su propio conocimiento, convirtamos el aula en un sitio de conocimiento y generemos actividades, generemos condiciones para que los estudiantes hagan emerger su aprendizaje. Yo creo que eso es clave, así como para...
Solamente señalaría, nosotros creemos, digo, no solamente que el conocimiento se construye de modos que tienen que ver con la creación de condiciones, tal como lo estás planteando, que es en definitiva la propuesta pedagógica, la propuesta didáctica que planteamos para la práctica de la enseñanza, sino que también creemos que el espacio de la clase es un espacio de construcción de categorías originales para el campo disciplinar, ¿no? Creación de categorías originales en el campo de la disciplina, empezando a pensar que si uno encara un proyecto de transformación que tiene que ver con el afuera y que a veces tiene contenidos que ya están construidos, que son interesantes en términos interpretativos y generan aportes, y se encuentra con que otros no, esos podrían ser construidos en clase. La invención también en el plano del contenido, y eso es algo en lo que venimos trabajando y mucho. En el origen, yo estoy de acuerdo, Linda, hay una cuestión epistemológica en la misma separación que estás haciendo de enseñanza y aprendizaje, que en el análisis, por lo menos en la Argentina, remite mucho al trabajo de Festenmacher, ¿no? La relación no es causal, es ontológica, y definitivamente es un abordaje epistemológico que a nosotros nos llevó a pensar que esas teorías acerca de las prácticas de la enseñanza, que miran el objeto práctica de la enseñanza, que sucede en una escena donde la trama de las tecnologías de la información y la comunicación no está profundamente instalada, nos están llevando a generar teorías que siguen mirando hacia atrás. Entonces, lo que decimos es, pongamos en la escena de la clase las tendencias culturales que nos rodean, las que fueran en cada momento, ¿no? Documentemos lo que nos pasa, reconstruyamos teóricamente y construyamos un marco teórico de las prácticas de la enseñanza, si quieren didáctica, como la llamamos acá, ayornado a este tiempo en el que nos toca vivir. Porque si no, siempre estamos trabajando como tratando de meter a presión, ¿viste? Y entonces, nuestro punto de vista es pongamos en clase las tendencias culturales que nos rodean, tanto en el plano de la disciplina como en el plano de los sujetos culturales que educamos y que somos. Ese es como el marco. Buenas tardes. Sí. Dolores Letelier, acá adelante. Secretaria académica de la universidad, pero también docente. Y bueno, le voy a pedir permiso porque tiene que ver con lo que estaba acá, mi colega, pero en este sentido y pensando en la construcción colectiva de los diferentes actores institucionales, mi preocupación va cuál es el rol que le tenemos que dar a nuestros estudiantes, que tienen mucho para enseñarnos en la medida que estábamos hablando, cuál es el rol que le tenemos que dar en esa construcción colectiva y de qué manera poner en valor todos los saberes que ellos ya traen naturalmente por su forma de aprender, pensándolo si quieren desde millennial, centennial, ¿cómo deberíamos ponerlo en ese rol central? Estoy segura que Linda tiene un montón de cosas para decirme, pero me pasa el micrófono. Ahora te lo voy a devolver. Nosotros trabajamos, como planteaba antes, con la idea de codiseño. Los estudiantes tenemos conversaciones colectivas en este momento desde que arrancan las materias, pensando con ese programa que está anticipado, dónde vamos a poner los énfasis, cuáles son los temas relevantes, qué queremos hacer mirando afuera, etcétera, etcétera. O sea que desde ese lugar. Y después, digo, prácticamente todas las creaciones que hacemos a lo largo de un cuatrimestre son como colectivo, o sea, de docentes y estudiantes. Esto nos llevó, y me parece que es una conversación importante para las secretarías académicas, a tomar decisiones duras en un punto respecto de cómo concebimos los programas, ¿no? Yo creo, estoy cada día más convencida que tenemos que ir a una versión, por lo menos en la universidad, minimalista de los programas. Casi te diría que me quedaría con los contenidos mínimos, porque cada vez que desarrollamos, después generamos un problema respecto de las clases. Si vos te encontrás con programas que tienen 100 artículos que no sabés, o capítulos que no sabés de qué libros salieron, y los chicos nunca van a saber tampoco, porque no los podrían lograr reconstruir en el transcurso de una materia. En nuestra versión minimalista nosotros dijimos vamos a trabajar con 10 temas centrales para el debate actual. Hay una reconstrucción histórico-epistemológica en algún momento, acotada. En general estudiamos en qué momento, pero entonces con esas 10
10 temas, 9 o 10 temas, hacemos inserciones, que son construcciones muy profundas que toman prácticamente todo el tiempo de un día en la facultad y toda la semana. Y los estudiantes crean, en este momento, para ponerlo en un ejemplo súper concreto, estamos trabajando con un tema que a ellos les interesa, que viene al caso, son los colectivos que generan disrupciones en educación, colectivos, y eligieron un grupo grande, 4 colectivos, uno que tiene que ver con educación ambiental, otro con educación sexual integral, otro con el movimiento estudiantil y otro con el movimiento feminista. Y fueron a hacer trabajo de campo, hablaron con la gente, o sea, recogieron empiria, ¿sí? Empiria. Y después empezaron a hacer el trabajo que hace un investigador, que es decir, bueno, respecto de mis preguntas y el saber construido y las categorías de análisis con las que cuento, ¿qué articulación, teoría, empiria monto para que emerjan categorías nuevas? Estamos trabajando con esas categorías, salen categorías de los 4 casos, como saldrían de cualquier investigación, y ahora estamos haciendo los entrecruzamientos para tener una construcción de categorías de análisis que hablen de estos colectivos. En estas 2 semanas que estuvimos haciendo este proceso, les puedo decir que los chicos tienen 4 categorías construidas, a ver si las recuerdo. Una es agenda disputada, los colectivos disputan una agenda que es la del status quo. Fluidez, ¿cómo se llama? Fluidez reinstituida, que esto tiene que ver con los movimientos que mutan a medida que se desarrollan para poder sobrevivir, porque en general son contrahegemónicos. Onda expansiva, no alcanza con que el movimiento no puede ser endogámico, el colectivo tiene que ir más allá, y una que tiene que ver con que el colectivo se te pega en el cuerpo, que no logro acordarme cómo se llama. 4 categorías de análisis que son publicables desde mi punto de vista. Esta semana estuvimos en clase el miércoles y dijimos, estábamos pensando que hay una etapa de divulgación donde esto podría ser una instalación en la facultad. Hagamos una performance, una instalación y demos a conocer a otra gente que quiere hacer construcciones colectivas, que irrumpan, movamos a los docentes de las otras cátedras, etcétera, etcétera. Y Hernán, en clase, salta y dice, y no, la verdad que no, porque todo eso ya está acá adentro, vamos a hacer la intervención afuera. Y terminaron generando unos mapas, cartulinas, etcétera, etcétera, con las categorías de análisis que terminaron puestas en la parada del colectivo de la facultad, hasta ahí. Y empiezan a generar un movimiento que va por otro lado. Por supuesto, esto es un ejercicio pedagógico, pero esto lo que les muestra a los chicos, básicamente son 2 cosas, que sí pueden aprender a construir conocimiento original de la misma manera que lo sigue haciendo la élite de becarios, ¿sí? Con todo mi cariño a los becarios, y además que pueden transformar lo que está afuera. Un pequeño ejemplo de nuestra práctica. Voy a confesar. Tengo que confesar que yo le paso el micro porque así yo pienso, porque no tenía... Digo, ¿qué voy a contar? 2 planos. Un plano los estudiantes en tu clase, pero hay otro plano que creo que es a donde vas tú y es al plano institucional. Entonces voy a intentarlo hacer de las 2. En el plano de los estudiantes en clase, absolutamente. ¿Qué hacen los estudiantes? Los estudiantes construyen conocimiento. Lo que tú les enseñas a los estudiantes no es tu saber disciplinar, por mucho que nos hayamos convencido de ello. Lo que tú les enseñas o lo que pretendes enseñarles, si tú te sientas y dices, ¿qué es lo que yo quisiera? Mi sueño dorado de profe. ¿Qué es lo que yo le quiero enseñar? Yo soy profe de Derecho Romano. ¿Sabes que me gustan los ejemplos de derecho? ¿Y qué le quiero enseñar? El derecho romano. Lo que yo quiero que mi estudiante, lo que se me caería la baba, es si cuando termina el cuatrimestre o el semestre con mi estudiante, es capaz de coger y hacerme un discurso, una disertación, es capaz de justificarme una decisión legal, en el caso de los futuros abogados, con base en ese derecho romano que hemos estado dando, en su contexto actual, porque él va a ser abogado, en un contexto de dentro de 5 años, pero lo tiene que ver ahora. Con lo cual, esa reconstrucción, si la podéis montar y podéis organizar vete al colectivo y pregunta, pero es que todos vuestros saberes
incluidos vosotros los ingenieros que os creéis que no es, por supuesto. Tú no le estás enseñando álgebra para que se sepa el álgebra. De hecho, si fuera así sería mucho más fácil, porque con que te lo repitieras te sentirías feliz cuando vuelves a casa, y no es así. Cuando se te cae la baba es cuando coge ese álgebra y de ese álgebra te entiende que sirve para hacer no sé qué cosas que van a cambiar la forma en la que un ingeniero responde a esa pregunta de tenemos un problema y tú lo vas a arreglar. Y los ingenieros que arreglan el mundo y piensan el mundo de forma diferente. Yo con mis estudiantes, yo tengo estudiantes de máster y doctorado, pero creo que además con ellos jugamos con un poquito de más margen, porque son gente además que ya ha visto el mundo, que sabe lo que quiere, que va con nuestros estudiantes de grado. Con mis estudiantes de grado, el desafío de todas las semanas, y por eso trabajo en aprendizaje basado en tareas, es hacerles conscientes de que yo no puedo crear conocimiento, que yo he creado mi propio conocimiento y puedo compartir con ellos algunas pistas de por dónde tirar. Pero para que ellos generen conocimiento, a mí me sirve mucho el hecho de que yo soy pedagoga. Y como os contaba en algún momento de esta semana, o en muchos de ellos, perdonad los que me repito, en España un pedagogo no puede dar clase en educación primaria. A menos tiene que tener la carrera de magisterio, de educación primaria. Entonces yo siempre les digo, yo os puedo contar toda mi película, pero es que mi película no vale para dar clase en primaria. Para dar clase en primaria y para que tú la uses dando clase en primaria, tienes que coger mi película y recrearla. Y por eso trabajamos en aprendizaje basado en tareas. Y por eso os contaba, echa un vistazo a cómo mis estudiantes han conseguido que de 3 preguntas simples, no son simples, son preguntas gordas, que me ha costado a mí mucho trabajo porque yo me he tenido que coger mi saber disciplinar y mi conocimiento y darle una vuelta para pensar cómo hacer de esas 3 preguntas algo relevante, la forma en la que la hacen, no solo la pregunta, sino la forma en que se hace la pregunta, el valor que va a tener en esa devolución de la evaluación, porque estamos trabajando en la universidad y en la universidad vamos a certificar una serie de cosas y para la certificación yo tengo que poder certificar porque es mi responsabilidad pública que esa persona tiene esas competencias, pero voy a generar la oportunidad de que tú recrees tu conocimiento y demuestres que tienes esas competencias en una publicación original. Y es una publicación original que permite que tú te despreocupas de una cosa muy importante. ¿Se habrá copiado, no se habrá copiado, se ha copiado, no se ha copiado? Si es suficientemente original, es muy poco probable que se pueda copiar. Y al contrario, te puedes preocupar de más cosas, de tirar, de rascar y de preguntar, bueno, ¿y eso a dónde te lleva? ¿Y eso de dónde te trae? Y ese tipo de respuestas, cuando tú rascas más, a él, por supuesto, le forman como profesional mucho más que cualquier otra práctica. Y a ti te satisfacen mucho más como docente porque estás cumpliendo con la labor que te han encomendado, que no es soltarle tu saber disciplinar, que no es esa, sino es formarle en tu disciplina para su profesión. Que es que nos olvidamos de que eso va adornado, no, yo soy profesor de álgebra 1. No, amigo. ¿Os acordáis de las preguntas los que estuvisteis en el taller? ¿Tú de qué das clase y a quiénes? ¿Para qué? Yo soy profe de álgebra 1 para los futuros ingenieros, para que se enteren de cómo las matemáticas... Eso genera un montón de cuestiones sobre qué es lo que vas a hacer. Desde ese punto de vista yo creo que involucrar a los estudiantes no los quiero involucrar en mi clase. Yo lo que quiero es que mi clase haga parte de su aprendizaje. Yo quiero es que mi clase haga parte de su play. Y aquí es donde digo, mi libro que pueden comprar. No. Sabéis que está abierto y que podemos charlar de plays cuando queráis. Pero que mi clase pueda formar parte del play de mis estudiantes y que además mi clase deje pozo en el play de mis estudiantes. Y les quede algo de eso que hacemos y que construimos en clase, en su play, cuando sean profesionales de lo que sea, porque estamos en la educación superior. Por otro lado, la pregunta de Dolores, que yo creo que venía envenenada. No, yo creo que la pregunta de Dolores, al contrario, tiene que ver con su misión.
Porque la pregunta es, bueno, ya sabemos que como institución tenemos que hablar con los profes sobre cómo se hace, con las unidades académicas, con nuestro personal, pero y sabemos un poco de qué hablar porque además somos del mismo bando, es decir, somos profes. Entonces nos entendemos, tenemos una lengua parecida, sabemos cuáles son nuestros defectos más o menos. ¿Cómo hablamos con nuestros estudiantes? ¿O qué papel les damos, qué rol les damos para reconstruir la institución? Tengo que decir que algunas de estas cosas las he aprendido esta semana. Yo las imaginaba, pero con vosotros, hablando con vosotros, se me han despertado más. Porque en otros contextos sabéis que funcionamos de forma diferente. Pero yo creo que una de las cosas a las que tenemos que cambiar en el rol de nuestros estudiantes es la importancia que le damos a su capacidad como, no solo como creadores, no solo como diseñadores, sino como personas que piensan. A veces con los niños nos pasa mucho, que tenemos la impresión de que un niño es una persona adulta pero más tonta. Y no es verdad, es un niño. Nuestros estudiantes no son más tontos que nosotros. Simplemente no se les ha curado esa enfermedad que es la juventud, pero eso se cura con los años, ¿vale? Pero tener una visión, darles un papel más responsable, darles responsabilidad es importante y fiarnos de la responsabilidad que les damos. Si vamos a hablar con ellos de planes de estudio, yo sí creo que para los planes de estudio hace falta la voz de los estudiantes y hace falta la voz de los expertos, de la gente que sabe a qué se dedica un abogado, a qué se dedica un médico, a qué se dedica de un señor que ha hecho neurocirugía. Yo, por mucho ánimo que tenga de estudiar medicina, puedo decir muy poco. Pero sí puedo decir cosas sobre cómo es mi entorno de aprendizaje. Puedo decir cosas sobre cómo es lo que me pasa a mí en el aula, hablar con los egresados, hablar con la gente que viene a clase y preguntarles ¿cuál es tu experiencia de venir a clase? Tu experiencia sociomaterial, tu experiencia que incluye no solo el rollo que me soltó el profesor, que es un pesado y que me cae mal, no, cómo era el aula, cómo es el espacio, qué espacios nos vendrían bien, trabajar en la reconstrucción de los espacios de la universidad, en los espacios físicos y los espacios en red. Trabajar con ellos en qué espacio podríamos traer de su vida. Abrir algún espacio más flexible para que se inserte en otros espacios que ellos están creando en otros momentos. Os he hablado mucho, y esta mañana Fabián también los nombraba, a esta generación de youtubers millennials que tenemos en España de divulgación de ciencia y de divulgación de música y de cine y de tal, que son gente jovencísima y que están generando una forma de hacer formatos digitales y transmedia que ellos han generado. No hemos sido nosotros, han sido ellos. Y entonces nos preguntábamos, porque yo estuve buscando qué generación de youtubers había en Argentina, busqué poco, la verdad, pero es que si tú buscas youtubers españoles de divulgación, te salen a la primera. Y en el caso argentino hay que rascar un montón para encontrarte alguno. Al menos, perdonadme la ignorancia absoluta. Y alguien me decía, de hecho, me lo decía Gabriela en concreto, me decía, es que no les damos credibilidad. Para nosotros no tienen credibilidad. Y yo creo que los estudiantes lo notan. Cuando tú no te los crees, cuando tú les dices, no, sí, vamos a contar con vuestra opinión, pero ¿vuestra opinión para qué? Pues para hablar de espacios, por ejemplo, para hablar de el equipamiento que tenemos. No estamos hablando de cuántas cosas modernas podemos tener, sino con lo que tenemos. ¿Realmente nos hacen falta tantas aulas en anfiteatro? ¿O realmente nos hacen falta tantos? ¿O querríamos tener a los profes disponibles? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Los profes también tienen vida o deberían poder tenerla. Pero eso significa que podríamos generar qué tipo de dinámicas podríamos generar. Podríamos aprovecharnos del conocimiento de nuestros estudiantes que ya no están en primero, sino que están en cuarto, de nuestros estudiantes posgraduados, para que nos ayuden a generar otras dinámicas de participación en la propia universidad. Yo creo que hay que darles voz, pero además yo creo que darle voz a la gente y decirle, tenéis la voz, uníos. La gente en principio dice, pero ¿para qué me quieres a mí si yo no sé de todo?
Pues dile, mira, te quiero para que repensemos el no sé qué, para hacer laboratorios de espacios, para hacer laboratorios de actividades, para probar nuevas cosas, para pilotar actividades diferentes, para pilotar... vosotros habláis de contenidos, yo hablo de materiales, porque a mí contenido siempre me suena contenido a conocimiento declarado. Entonces, para pilotar materiales que los puedan generar ellos o que se puedan generar progresivamente, para apropiarse del espacio de la universidad. La feria que hacen mis estudiantes de primero de magisterio se está haciendo desde... No voy a revelar lo de los años porque esos son muchos años, pero desde hace años tomamos el hall de la facultad y ahora el hall de la facultad está permanentemente tomado. Entonces, si no hay una exposición de los de arte, hay una exposición de los de no sé qué, y entonces... Y con palitos y cañitas, o sea, tampoco creáis que es que allí, bueno, decimos exposición, nos vienen las galerías de arte. No, somos nosotros y montamos las cosas. Entonces, recrear esto es con ellos. Pensar en otros espacios, pensar en los horarios, la planificación de horarios, es una cosa que funciona si podemos trabajar con los estudiantes. Incluso cuando hablamos de muchos estudiantes. Mi facultad es una facultad que tiene... ahora mismo creo que estamos en torno a los 6.000 estudiantes en mi facultad, la Facultad de Educación. Esos son muchos, son un montón. No los he visto nunca todos juntos, pero tienen que dar un poco porque son muchos. Entonces, pero plantear con ellos eso, recreación de espacios, recreación de horarios, cómo son nuestros horarios, cómo de flexibles son. De verdad, no sé vuestras asignaturas, pero las asignaturas, las clases de 50 minutos realmente siguen siendo útiles. Plantearnos que todo tiene que colar en 50 minutos o todo tiene que ser en gran grupo o que solo en pequeños grupos, jugando con las limitaciones que tenemos presupuestarias y de espacios y de lo que hay. Pero con ellos podemos trabajar de todo eso, al menos eso creo yo. ¿Alguna cosa? Hola, buenas tardes. Buenas. Diego Silva, yo soy docente de la UNCUYO, en nivel secundario y superior. Como pasaba con Mariela y Anabel, las vengo siguiendo hace varios años, viendo por videos, leyendo y por todo. Y vos dijiste el otro día que habías sentido mi presencia virtual. Tu presencia se nota. Sí. Bueno, pero más allá del pasado que conozco de ustedes y de lo que nos han enseñado, mi pregunta viene un poquito sobre el futuro. ¿Qué opinión le merece? Algo habíamos hablado con Linda el otro día sobre el aprendizaje adaptativo. ¿Qué es lo que aprendizaje adaptativo en entornos virtuales de aprendizaje? ¿Y qué es lo que podría estar pasando en los próximos años, podemos decir 5 años, para hacer algo pronto? El aprendizaje adaptativo, desde mi punto de vista, es una promesa que ha cambiado de nombre muchas veces. Lo hablábamos el día, ¿os acordáis? Algunos de vosotros estuvisteis el día de la presentación del libro y Antonio Bartoló me contaba una historia que me gusta mucho, además él la cuenta especialmente bien porque es un gran contador de historias, aparte de un espléndido investigador universitario y profe. Decía, desde que tuvimos que tener muchos alumnos en una clase y cuando eran más de 10 no podíamos personalizar, y cuando llegó la tecnología, desde entonces nuestro sueño es poder personalizarle la experiencia de aprendizaje a los estudiantes. Y cuando llega la tecnología llega y claro, siempre llega con la misma promesa: no te preocupes que esto te va a hacer la vida más fácil. Que es mentira. Y la primera con la que te cuentan, pero no es ahora, desde el momento cero, las primeras máquinas de enseñar lo que pretendían era automatizar determinados procesos para supuestamente dar respuestas más personalizadas a las propuestas de los estudiantes. Desde ese punto de vista, el aprendizaje adaptativo, al menos como se plantea hoy en día, hay dos planos. El plano, voy a dividirlo en dos planos porque si no me va a liar y voy a hacer la maraña muy grande. Por un lado, el plano tecnológico. Desde el punto de vista tecnológico, hoy en día tenemos una capacidad de procesamiento de datos brutal.
Y tenemos la posibilidad de recoger una cantidad de datos extraordinaria sobre casi todo. Pero también, por otro lado, y esto no lo dijo yo, lo dijo la profesora Bárbara Wassoner, es la directora del Centro de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación de la Universidad de Bremen. No es de Bremen, me he equivocado, porque es en Noruega, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre de la ciudad. Y decía que recoger los datos importantes de la gente no es tan fácil. Recoger datos sobre cuántas veces levanto la mano, la bajo, cómo me palpita el corazón, cuánto respiro, qué smog hay a mi alrededor, si me gritas, si no me gritas, si me hablas, si hay luz, si no hay luz, si me caes bien y me palpita el corazón cuando te miro o no. Eso es relativamente fácil. Pero ¿y eso para qué nos vale cuando estamos hablando de educación? Para poca cosa. Para poca cosa. Entonces, las promesas tecnológicas que siguen haciendo cuestiones, plataformas como Newton, por poner una plataforma que ya lleva años prometiendo cosas, porque lleva años prometiéndola, no van más allá, o al menos a mi gusto, no van más allá del yo voy a clasificarte por una serie de parámetros y por una serie de lo que has hecho esta semana, o la semana que viene, o tu historial en los últimos 10 años, y entonces voy a clasificarte para decidir yo cuál es tu siguiente paso en educación. Tened en cuenta que yo hablo todo el tiempo sobre una cosa que se llama entorno personal de aprendizaje, pero yo no hablo de personalización automatizada. Yo entiendo que la personalización es una cuestión emancipada de las personas y que debe seguir siendo así. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy el poder, no a una máquina. No, yo no tengo, ahora mismo no es una cuestión de timidez con las máquinas porque un robot, no, tampoco se lo voy a dar a Marina, ni se lo voy a dar a Dolores. El poder de decidir mi futuro, aunque sea de la semana que viene, en función de lo que yo he hecho los últimos 10 años, o 5 años, o 3, yo creo que ese poder no se debe concentrar en un profesor, ni en una máquina, y mucho menos bajo supuestos que no conocemos y que son completamente opacos. Podemos aprovecharnos de la minería de datos y del machine learning y de lo que sabemos de datos y de las enormes cantidades de datos que nos dan las plataformas, por ejemplo, para mejorar nuestros diseños. Si sabemos que hay un vídeo que la gente no pasa del minuto del 0,30 segundos, y resulta que nos hemos dado cuenta de eso y tenemos suficientes datos para tener... Oye, lo que tengo que hacer es proponerle otro tipo de ejercicio. No, cámbiale el vídeo, que el vídeo es un horror. ¿Vale? Pero ahí tú puedes tomar decisiones sobre el diseño, podemos tomar decisiones sobre los espacios, sobre la plataforma, que a lo mejor la gente nunca entra en el foro. ¿Por qué? Porque es que la gente no piensa con el foro. Mejor les ofrezco otra esta. A lo mejor es que el foro es un horror y el foro no hay forma de entrar y enterarte de todo el hilo de conversación y sin entrar uno a uno en cada uno de los hilos del foro. Entonces, desde mi punto de vista, el aprendizaje adaptativo, siendo una gran promesa desde el punto de vista tecnológico, sigue sin cumplir expectativas desde el punto de vista tecnológico. Todavía no se adapta nada. Desde mi punto de vista, lo que hay detrás no hay nadie que me pueda decir, no, mañana a este niño realmente yo le puedo dar con este ingenio, le puedo dar una respuesta clara a cómo tiene que aprender. Porque hay millones de cosas que le pasan a ese niño que no están en los datos. Por ejemplo, que sus padres se han divorciado hace 2 semanas, o que esta mañana no ha desayunado adecuadamente, o que le duele la tripa, o que es adolescente y ha perdido su amor verdadero, que era el único con el que se podía casar en sus años mozos, y está completamente desmotivada. ¿Porque es que le ha bajado la serotonina? ¿En serio? ¿De verdad creéis? ¿De verdad creemos que somos solo eso? Hay muchos datos. Desde el punto de vista pedagógico, no me puede parecer más atroz, porque de verdad yo no... Acabo de decir hace un momentín que yo creo firmemente en que la educación no se basa en la entrada de inputs y esperar un resultado determinado, sino que yo creo en el aprendizaje emergente. Creo que
el uso de los datos para mejorar las condiciones de enseñanza puede ser muy interesante, pero no creo que haya ningún aparato, porque además tampoco, es que todavía no lo tenemos construido, no hay nada que me diga, ay, es que tengo miedo, porque no, es que todavía no está. De hecho, hay unos cuantos artículos de este mismo año que hablan sobre las promesas incumplidas del Adaptive Learning y sobre las cosas que ya no hay. Revisiones de literatura de todas las investigaciones que se han hecho últimamente, que en primer lugar hay una que hicimos nosotros, hay otra más grande que también se hizo, que dicen que detrás de eso no hay pedagogía, no hay gente, no hay enseñanza para personas. Hay simplemente una visión muy concreta de cómo aprende la gente, que es yo le doy y entonces suelta. Desde ese punto de vista, el Adaptive Learning, para mí, no entra dentro de mi percepción de cómo aprende la gente. Voy a retomar, Diego, un aspecto, me parece que la pregunta sobre el aprendizaje adaptativo está sobradamente respondida por Linda. Quiero tomar la idea de los 5 años, ¿no? Que me parece que siempre es un ejercicio interesante. Yo creo que definimos, tenemos que redefinir, yo digo hoy lo que pienso de los próximos 5 años y en marzo lo tengo que plantear de nuevo, porque ese es el mundo en el que nos tocó vivir. En este momento, y lo comentaba hoy en el taller, estoy muy impactada por un libro en particular, que es el libro de Alessandro Barico, The Game. Se llama The Game, el juego, en su edición en español. Y lo que plantea Barico acá es que nosotros no vivimos en un tiempo de revolución tecnológica, vivimos en un tiempo de revolución mental, en consonancia con muchos otros autores. Se hace una revolución arqueológica de lo que fueron las tecnologías de la información y la comunicación desde su emerger en el siglo pasado. Barico sostiene que la revolución mental empezó el día que dejamos de jugar al metegol y empezamos a jugar a Space Invaders. Ahí empezó. Me interesa particularmente una idea con la que trabaja, que es que la revolución mental que vivimos hace que nuestra realidad no sea esta realidad, o por lo menos claramente no lo sea para las jóvenes y los jóvenes que educamos. La realidad es una realidad, dice Barico, de doble fuerza motriz. Hay una realidad física y hay una realidad virtual, hay un mundo y hay un ultramundo. Y para nuestros jóvenes la realidad es ese conjunto. Cuando Barico avanza en el desarrollo dice que si hay alguien que entendió esto anticipadamente son las series de televisión. Y pone un ejemplo concreto que yo le agradezco mucho porque yo hace rato que estoy obsesionada con este tema y con este ejemplo, que es Lost, Perdidos. Dice un momento en el que un tipo de objeto cultural, las series de televisión, entendieron ese modo de construir y empezaron a trabajar en 2 planos. Si pensamos en cualquiera de las series que fueron fenómenos en el último tiempo, como por ejemplo Dark, es una serie que si vos la mirás y estás en este acto físico de estar sentada en el sillón en tu casa y mirarla en la pantalla, no hay manera en que la puedas entender. Porque para entenderla tenés que trabajar colectivamente con la gente que está haciendo lo mismo que vos en las redes, que está generando interpretaciones, que está haciendo aclaraciones, que está agregando imágenes, que está haciendo reconstrucciones de todo lo que pasó desde el primer capítulo. La gente, bueno, acá hay un boom que es un influencer, que es Te lo resumo así nomás. No sé si vieron a Te lo resumo así nomás, tiene millones de seguidores. ¿Qué hace Te lo resumo? Te resume toda una temporada de una serie, ¿sí? Y está muy bien hecho en videos que son furor en YouTube, que duran 5 minutos, 10 minutos, dependiendo del caso. Entonces, hay algo de esto que a mí me parece que me va a marcar, no sé si 5 años, pero por lo menos la búsqueda que sigue. Yo estoy totalmente entregada a la causa de construir propuestas pedagógicas que tengan esa doble fuerza motriz y que no pasa porque sea presencial virtual, pasa que ya sea que está en la presencialidad o está en las modalidades a distancia, tenga la doble fuerza motriz, que viva un mundo en el que, una realidad en la que el mundo y el ultramundo operan al mismo tiempo. Porque creo que esa es la única manera que tenemos de reconocer que los sujetos culturales que educamos, porque viven en esa realidad,
tienen que tener experiencias que estén en sintonía con eso, ¿no? Y cuando estás en clase, en realidad estás en otro lado. Ustedes, porque son grandes y disciplinados por el sistema, y qué sé yo, están acá y nos están mirando. Los chicos, las chicas estarían ya en cualquier otra cosa. Eso para que nosotros podamos volverlo una experiencia contundente como las que ellos tienen en relación con otros objetos culturales, nos tiene que llevar sí o sí al rediseño de las propuestas. Y en el rediseño de las propuestas a mí esto me resulta una tremenda inspiración por varias cosas. Una es por ese colectivo que construye al mismo tiempo, por las formas alteradas, porque no hay una secuencia lineal, porque se puede ir por un camino o por el otro, y porque podemos ir por distintos caminos al mismo tiempo, por su cualidad inmersiva, que es una cualidad que también rodea a los chicos desde muy pequeños cuando juegan o cuando participan de otros objetos culturales, y fundamentalmente porque la fuerza en términos de la interpretación es una fuerza que se construye colectivamente. Me parece que hay algo de nuestros campos profesionales, de nuestros desarrollos de investigación hoy que está atravesado muy mucho por lo colectivo. Entonces me parece que tenemos que poner esto en la escena de la clase, ¿no? Y en la escena de un modo de comprender donde las condiciones tienen que ser creadas, primero reconociendo todo esto, pero además haciendo que esto explote durante la práctica de la enseñanza. A mí me encantaría pensar, y lo voy a poner súper concreto, que en el primer cuatrimestre de 2020 mi materia en el grado, que es Educación y Tecnologías para la carrera de Ciencias de la Educación, pueda tener una propuesta que por diseño esté en cualquiera de sus situaciones, en cualquiera de sus temas al mismo tiempo, en el mundo y en el ultramundo, sobre todo fundamentalmente apalancada en una construcción que es colectiva. Y no es colectiva con nosotros adentro, ¿no? Estudiantes y docentes y expertos y otros investigadores trabajando en una construcción de sentido que por todo eso además mira al futuro, construye futuro. Y además una experiencia que todos querramos vivir, los chicos y las chicas, y también nosotros, porque nosotros también tenemos una suerte de aburrimiento de hacer lo que veníamos haciendo, sabiendo que no da resultado. Me parece impresionante. Por favor, cuéntala cuando la hagas. La vamos a documentar. Sí, por favor. Siempre digo, la noción en la que el marco con el que trabajamos, que es el que llamamos de didáctica en vivo, tiene un principio, trabajamos en el reconocimiento de las tendencias, implementamos, documentamos, reconstruimos interpretativamente y, en el mejor de los casos, construimos categorías de análisis nuevo. Ese es el proyecto en el que estamos trabajando. Las actividades, las instrucciones que dais a los alumnos y demás están disponibles. Mucho, mira, hacemos un esfuerzo de documentación enorme, sí, hay mucho disponible. Por ejemplo, en Reinventar la Clase están documentados los parciales, hay un relato sobre cada una de las evaluaciones que tomamos de 2011 a 2017. Digo, para dar un ejemplo de lo que tenemos documentado. Y desde yo no estoy segura si fue, creo que es desde el año pasado, todas las propuestas de todos los lunes, que es nuestro día en la universidad centralmente para educación y tecnologías, están documentadas en Instagram. Entonces, en el Instagram de Tecnoedu ustedes encuentran de alguna manera la reconstrucción de la configuración de lo que fue la jornada a través de una serie de historias, y todo eso está disponible. ¿Cómo? La pregunta es, pero imagino que tenéis, no sé, instrucciones para los estudiantes, desde dónde partís, esos documentos iniciales, esas cosas, ¿están disponibles? No todo eso está disponible, nosotros lo tenemos documentado. Lo tenemos, por ejemplo, qué pasó en un lunes desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche que nos vamos, qué pasó en cada lunes de los últimos 3 años de 2016, nosotros lo tenemos documentado, no es público. En 2016 y creo que en 2017 lo que está público es la reconstrucción de lo que pasó en cada lunes, publicado en una nota de Facebook. O sea, la reconstrucción narrativa de lo que fue el lunes, publicado en una nota. Sí. Mi pregunta iba por
cuando un profesor planifica, cuando tú quieres crear esas condiciones, tú lees la reconstrucción, pero dices, ¿yo cómo lo genero? ¿Yo cómo lo hago? La pregunta era, vosotros, una pregunta también, yo pregunto por todo, ¿cuántos alumnos son? ¿Cuántos profes sois? ¿Cómo llegáis? ¿Con qué propuesta llegáis? ¿Y dónde está esa propuesta? ¿La podemos ver? No, no. Pueden ver las reconstrucciones. Nosotros las tenemos documentadas, pero no son públicas. Son parte de los datos con el que trabajamos para hacer la reconstrucción. Ahora, si Linda las quiere, se las vamos a dar. No son públicas, no son públicas. En educación y tecnología, los grupos con los que trabajamos, dependiendo del cuatrimestre, pueden ser de 70, 80 alumnos. Y no. Nosotros, digo, en la tradición académica de las universidades nacionales, que digo que también empieza a ser algo que cambia, tenemos estructura de cátedra, ¿sí? Entonces, la cátedra tiene profesor titular o adjunto o asociado, tiene profesores, tiene docentes y tiene adscriptos o ayudantes de segunda. En la tradición, cómo funciona, digo, y esto tiene que ver con nuestra historia y es parte de lo que estamos tratando de discutir. Los profesores están a cargo de un momento que se llama clase teórica, y los docentes auxiliares están a cargo de un momento que se llama clase práctica. Y en general, uno o dos docentes, un docente del teórico, alguien lo acompaña eventualmente, y otro docente del práctico, y vos podés tener varios teóricos y varios prácticos. Esto aplica a la Universidad de Cuyo, ¿no? Lo que estoy contando. Entonces tenés... En mi asignatura, que tenemos esa estructura de cátedra, yo soy la profesora adjunta a cargo y tengo otra profesora adjunta que es Karina León y un jefe de trabajos prácticos que es Verónica Perossi y un docente que es Jimena Jakubovich, eventualmente otra docente que es Cecilia Paladino. Normalmente nosotros, ¿qué haría la universidad? Daría clases teóricas, las daría yo o Karina o yo. Daríamos clases de trabajos prácticos que estarían a cargo de Cecilia o de Jimena y todo eso sería compartimentos estancos, ¿sí? Un profesor por instancia curricular. ¿Qué hacemos nosotros? Que es parte como de esta búsqueda de los últimos años, ponemos la concentración de teóricos y prácticos el mismo día. Entonces ponemos el primer práctico a las 3 de la tarde, el último práctico a las 9 de la noche y en el medio las 4 clases de teórico. Y decimos, no existe más esa estructura en esta materia, a las 3 venimos todos y trabajamos todos juntos hasta las 11 de la noche, más los adscriptos, con lo cual... Más adscriptos con los 70. Exacto. Entonces hay un gran equipo, 5 docentes, más invitados, más adscriptos, a veces somos 10 como equipo, trabajando con 70, 80 alumnos. Pero de nuevo, Linda, esto no es lo que ese es el rediseño, es el rediseño. Extraordinario. Cuando he dicho wow, no es por los 5, sino claro. Y hemos cogido y le hemos cambiado todo para estar todos juntos y entre todos echar a andar un proyecto. Y además hay chicos que no están obligados a venir a trabajos prácticos a las 3 porque eligieron el turno de las 9, entonces nosotros les decimos, no importa, están invitados, vamos a tomar el tema, por ejemplo, videojuegos. Hoy es la inmersión en videojuegos. Desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, videojuegos. Te vas a ir siendo experto en videojuegos. ¿Sí? Entonces, ese día, ¿qué puede pasar? Que juguemos, que llevemos juegos para jugar, que vengan gamers, que vengan desarrolladores de videojuegos, o los conectemos, digo, que hablemos con escuelas que tienen desarrollos de videojuegos propios, que venga una tecnóloga educativa, Lucía Gladkov, que hace videojuegos para una escuela de la capital federal y cuente su experiencia. Además que prototipemos juegos a partir de todo esto y que al cabo, antes de irnos, tengamos 4 prototipos posibles de videojuegos y elijamos el que más nos entusiasma. Claro, ¿qué pasa? Eso, entre otras cosas, eso nos trajo la necesidad muy fuerte de documentar, porque la experiencia es muy compleja, porque no sigue una secuencia simple, porque no es primero la teoría y después la práctica, y porque no todos los chicos están obligados a estar todo el tiempo. Entonces, inclusivamente, tenés que tener un registro de la experiencia completa. Documentamos primero en Facebook, haciendo notas, reconstrucciones que a nosotros nos encantaban, nos daban mucho trabajo, pero nos encantaban y estábamos muy orgullosas cuando las publicábamos el miércoles y decíamos, no solo la clase fue interesante, sino que qué bien nos quedó la reconstrucción. Los chicos y las chicas decían, es rara, es como
poética. Entonces decía, no, poética no, es teórica, es una reconstrucción teórica de la clase. Y por supuesto, cuando la leían, el día antes de la evaluación aparecían todos con las notas leídas, claro. Entonces dijimos, acá hay algo de esto que es para... Hay evaluaciones, sí, hay evaluaciones. Entonces dijimos, no es para nosotras, es para ellos. Y ahí fue que hicimos un cambio que me parece que fue impresionante para la experiencia y dijimos, se acabó, vamos a hacer historias en Instagram, que es donde están. Y ahí empezamos a hacer las reconstrucciones de las clases en Instagram. Hay un equipo que las hace, entre los adscriptos, una influencer, Ornella Sordelli, que se dedica a las reconstrucciones, pero que también las negociamos, ¿no? A veces ella dice, publicaría esto, no, pará, vamos a discutirlo. Y una de las cosas en las que trabajamos es para que los chicos y las chicas también hagan sus propias reconstrucciones y las publiquen, sí, que es un trabajo, Gracias por preguntar. No, a mí es que de verdad que me interesa muchísimo. Sí, me están dejando sin preguntas. En realidad las escuchaba y las venía escuchando a lo largo de estos días, más allá de seguirlas, y vivencié experiencias con cada una en talleres que me parecieron muy movilizadoras. Y yo decía, bueno, ¿qué les pregunto? Porque me han dejado un montón de inquietudes. Y las preguntas que se me viene es, un poco en relación a esto que vos decías, Linda, charlando con Mariana, bueno, pero ¿y esto que ustedes hacen, cómo lo documentan, cómo lo vamos pensando o qué nos queda a nosotros los docentes que las estamos escuchando como para poder pensar posibilidades en nuestros campos concretos con la singularidad que eso implica? Por lo tanto, la pregunta es hacia ustedes, ¿qué preguntas se hacen ustedes hoy respecto de esas prácticas? ¿Qué preguntas que les permiten repensar la misma práctica? Porque quizás en esa pregunta nosotros podamos encontrar también signos para seguir pensando las propias preguntas. A mí hay una pregunta, yo creo que sí. Ten en cuenta que el enrevesamiento nos guía y tú, Karina, eres pedagoga. Entonces somos del mismo equipo de las enrevesadas. Entonces nos hemos entendido. Y si no, después vuelves a preguntar. Yo ahora mismo hay una cosa que me quita el sueño. No me lo quita mucho, pero me preocupa mucho. Y es que de toda esa cosa que yo diseño, que organizo, el lío que monto en clase, en la semana, lo que mis alumnos traen y todo eso, hasta hace muy poco mi mayor preocupación era cómo conseguir que los estudiantes reflexionaran sobre el tema. Una vez, a veces muchos años, mi primera preocupación era cómo hacer que los estudiantes no estén tan preocupados por las tecnologías en la asignatura de tecnología, que estén más preocupados por pedagogía. Después, cuando se empezaron a preocupar un montón por pedagogía y ya las tecnologías eran como, tal, después empecé a preguntarme, ahora quiero que sean capaces de hacer cosas. Entonces me interesa mucho que se comprometan con ser creativos, porque cuando les hemos criado, cuando tú crías, os habéis leído seguramente el cuento de la gallina, del águila que fue criada como una gallina, si no, buscadlo. Cuando tú crías un águila como una gallina, se le olvida volar. Y mis estudiantes, cuando les decías, no, ahora vas a pensar por ti mismo y vas a ser creativo y vas a salir, y te decían, ya, pero en el examen, ¿qué me vas a pedir? Te miraban sospechosamente y no se lo creían. Entonces, que volviera a generarse en la asignatura como entidad, no solo en mi clase, sino que cuando alguien viniera a mi asignatura, si se encontraba con alguien que me conocía, te decía, tío, hay que pensar y hay que inventarse un montón de cosas. Entonces, que como entidad mi asignatura fuera un sitio de pensar y de crear, donde venir a mover las neuronas. Una vez que movíamos las neuronas y que pasó ese tiempo de preocupación, me empezó a preocupar mucho cómo hacer que no nos quedáramos en la actividad. Porque mis estudiantes hacían unas actividades preciosas, unas cosas creaban para los estudiantes, generábamos las presentaciones que nos hacían, las discusiones que generábamos, y después llegabas y les decías, bueno, ¿y esto? Y tú imaginabas que lo habían pensado ya y se lo preguntabas y te decían, ah, no, ¿esto qué tiene que ver con aquello? La reflexión, los estudiantes no saben reflexionar porque nunca les hemos puesto atención a las reflexiones de los estudiantes.
Yo siempre les pongo el ejemplo de que alguien te dice, por favor, dibújeme un triceratops. Y alguien se pone a dibujar un triceratops y dibuja lo primero que encuentra. Después dicen, no, primero tienes que saber qué es un triceratops, tienes que mirarlo por todas partes para poder dibujar uno. Lo de la reflexión se ha considerado que era solo pensar y hablar un rato largo, cuanto más largo fuera el escrito que le mandaras al profesor, más nota te iba a poner en la reflexión y ya está. Pero la reflexión profunda, crítica, sociocrítica, fue otra de mis preocupaciones y que hemos ido trabajando y además hemos ido pensando cada año cómo mejorarla. En alguna de las cosas que están por ahí de lo que yo he escrito, se habla de esas preocupaciones. Después de la preocupación de la reflexión, que se siguen acumulando, o sea, no se te quitan del todo, pero ya no son la primera. Ahora mismo me preocupa mucho hasta qué punto mis estudiantes entienden lo mismo que entiendo yo cuando les pido una cosa. Y hasta qué punto lo que yo planifico y que organizo y que ellos hacen, porque saben que lo que quieres es que hagan lo que les has pedido. Si les pides que hagan una performance, mis estudiantes han hecho performances chulísimas para sus exámenes, que yo no podría haberles enseñado a hacer y que me han hecho pensar a mí en un montón de cosas y que era obvio que habían pensado un montón en todo lo que habían hecho. Pero me preocupa que esas cosas esas condiciones que intento crear estén bien creadas por mí. Y para eso necesito saber cómo las ven mis estudiantes. Entonces intentar ver hasta qué punto lo que yo les propongo lo entienden, no para decirles no habéis entendido bien, sino para cambiar la forma en la que las propongo, me preocupa mucho ahora mismo. Y ahora, en términos de tecnología, ahora, por ejemplo, una preocupación que también me resultó era, mis estudiantes, cuando ya habían pasado el tiempo de las tecnologías, el de las actividades, el de la reflexión, había una reflexión que me seguía quedando coja porque yo soy profe de la Facultad de Educación. Y es hasta qué punto mis estudiantes piensan políticamente, ideológicamente, hasta qué punto tienen un pensamiento desarrollado a ese respecto. ¿Cuánto de lo que yo hago en mi clase son capaces de problematizar? No se trata solo de que aprendan esto o aquello, o que incluso aprendan mi saber dentro de lo que tienen que hacer como profesionales. También tiene que ver con cuántos son capaces de problematizar, hasta qué punto están dispuestos a llevarme la contraria, porque son capaces de plantearse cuestiones profundas sobre su misión en el mundo, sobre el papel de la educación, sobre la ideología, sobre la política. No sobre los partidos políticos, atención, sino sobre la ideología, sobre la política. Y eso son cuestiones que a mí me van preocupando. Lo que pasa es que esas cuestiones, yo he tenido la suerte, ya te digo que han sido progresivas. Conforme vas avanzando en la construcción de tus cosas, pues te vas dando cuenta y vas cogiendo camino y haciendo oficio en determinadas cosas, generar oportunidades de una forma o de otra. Y yo no me las he planteado como preocupaciones, yo he tenido la suerte de no planteármelas como preocupaciones de yo sola. ¿Os acordáis que en la videoconferencia hablábamos de que Antonio, Jordi y yo hablamos siendo de diferentes universidades? Nosotros no hablábamos de cosas sesudísimas, solo de, hemos leído el último artículo y hemos leído aquel libro y la perspectiva de fulano. No, a veces son cosas claves como, oye, mira, yo estoy haciendo esta actividad con mis estudiantes y me he dado cuenta que pasa esto, pasa aquello, pasa lo de más allá. Ay, pues yo también, mira, pues tal, pues yo me lo he planteado así, yo me lo he planteado así. No solo en un gran grupo o en un sitio que te resulte de referencia, con el de al lado, con el que tienes confianza para enseñarle tus inseguridades. Y tus preocupaciones tendrán que ver, en mi caso con eso, han tenido que ver con eso, pero en vuestro caso tendrán que ver con otras cosas. Y desde luego compartir y crecer en esas preocupaciones no es algo que tengas que hacer tú solo, ¿vale? Sino que lo puedes hacer con más gente. Bueno, tengo una preocupación nueva que surge en este conversatorio, que es ¿por qué no publicamos las propuestas de clase como tales?
tendría que, me doy cuenta, nosotros sí las tenemos totalmente como publicadas en un sentido, aunque no es público en el caso de la maestría porque es una propuesta a distancia. Entonces, cada semana en el marco de las dos carreras, los 2 años de la carrera, tiene la propuesta de la semana y la propuesta de la semana está completamente desarrollada. En algún momento nos propusimos, y esto es algo que incluso lo planteaban mucho los adscriptos de la cátedra, ¿por qué no hacíamos un tráiler del lunes, ¿no? Anticipando el lunes? Sí, en algún momento lo pensamos y lo intentamos, pero no es tan fácil porque la realidad es que nosotros estamos cerrando la propuesta del lunes muy poco tiempo antes de que empiece, entre otras cosas porque trabajamos con los temas de agenda. Ejemplo, en este momento no estamos dando clase de educación y tecnología, pero si estuviéramos dando clase de educación y tecnologías, seguramente estaríamos tomando la situación que se está viviendo en Chile y en Bolivia, y conectaríamos en algún sentido con temas que tienen que ver con las políticas educativas, con los desarrollos que hubo en el campo, etcétera, etcétera. Y eso no lo podíamos anticipar hace 3 meses. Eso es el emergente de las últimas semanas y para mí definitivamente tendría que ser en algún sentido un tema que esté en la agenda de tecnología educativa. Entonces, sobre todo en el grado y en la presencialidad, no logramos generar tantas anticipaciones porque trabajamos mucho con lo que está pasando, con la agenda, incluso para hacer, tomamos la noción de agenda setting, pero para hacer la contraagenda. Entonces, bueno, esa es una preocupación que me queda me llevo de acá. Me preocupa mucho entender las tendencias que emergen, ¿no? Y a veces uno dice, yo comparto la preocupación que planteaba Linda respecto de los desarrollos de la inteligencia artificial y además cómo lo planteaba. Pero también nos pasaron cosas en el campo, explotaron tendencias que ni remotamente pudimos anticipar. El WhatsApp probablemente sea una de las cosas más interesantes para pensar en estos términos, con todo lo que está armando de trama en relación con educación y con educación en la universidad. Yo le digo al equipo, tenemos que llegar 5 minutos antes, no 5 minutos después, ¿no? Es como un chiste interno. Poder ver entender qué es lo que viene. Y entender qué es lo que viene requiere primero estar muy conectado con los objetos culturales que nos rodean, con aquellos que son interesantes para nuestros estudiantes especialmente, pero también con las investigaciones, con los estudios, con los debates, para poder entender como tempranamente qué es lo que emerge. Ese es un punto que realmente me interesa. ¿Por qué? Porque si llego tempranamente lo puedo poner adentro de la materia, lo puedo volver una situación de creación experimental y eso me permite anticiparme y construir una teoría mucho más ayornada al tiempo que nos toca vivir y educar. Después, una cosa que me interesa mucho y que trabajamos mucho, pero creo que tenemos que trabajar mucho más, es que lo que puede hacer el más experto en la cátedra por tiempo transcurrido en el campo, de alguna manera sean creaciones que también puedan liderar los más jóvenes de la cátedra, ¿no? Y creo que es un desafío de preparación. Ejemplo, nosotros decidimos ya hace un tiempo que para contar sobre todo lo que tiene que ver con la experiencia de la materia en términos de propuesta, de la maestría en términos de propuesta, no lo llevamos nosotros a los congresos, sino que lo llevan a veces los adscriptos. Y cuando yo veo a los adscriptos discutir con otros profesores que de repente están a cargo de materias o son titulares o podrían ser catedráticos y ver cómo lo hacen, creo que ahí hay algo de la construcción colectiva que está funcionando muy bien, que entienden muy bien qué búsqueda tenemos, dónde estamos parados. Creo que si hoy lleváramos a cualquier estudiante de Tecnoedu de estos últimos años a un congreso a contar la experiencia, también lo harían muy bien. Creo que hay algo que estamos viendo sobre todo en las escuelas más innovadoras de la región y estando acá Luciana Silvestri, no puedo dejar de decirlo, representando a la Escuela Tomás Alva Edison de Mendoza. Sé que si les preguntamos a Tomás y Luna, no sé si estoy diciendo bien los nombres de los chicos que estuvieron en el G20, creo que eran
Tomás y Luna. Si les preguntamos a Tomás y Luna, estudiantes de la escuela que estuvieron hablando de las perspectivas desde los jóvenes en reuniones que hubo recientemente del G20 en la Argentina, y fueron a hablar los jóvenes de una escuela mendocina, Tomás y Luna, qué es lo que sostiene el proyecto pedagógico de la escuela, lo podrían hacer tan magníficamente como lo puede hacer Graciela Betancourt o Luciana acá presente. ¿Cómo podemos profundizar la comprensión de los marcos compartidos con los estudiantes y con la comunidad? Porque yo creo que si acá hay un problema, y de repente este es el que me quita el sueño a mí, Linda, que Linda innova ya lo sabemos, ¿sí? Que ustedes representan polos de innovación adentro de la universidad o adentro del sistema educativo de Mendoza, también lo sabemos. El problema es cómo generamos un movimiento que vaya mucho más acá de los que estamos acá. Y yo creo que ahí hay algo de lo colectivo, Linda lo señalaba hoy, pero lo colectivo puesto también en términos de los marcos que sostienen las búsquedas, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo en una estrategia, pero la estrategia, la clase, el mes que viene yo la cambio, pero el marco que sostiene nuestra búsqueda con dimensiones de análisis centrales que sí tienen que ver con una comprensión de la historia, sí tienen que ver con ciertos posicionamientos epistemológicos y definitivamente con posiciones que son políticas, me parece que eso es lo central a la hora de poder abrazar a muchas y muchos otros. Me parece que si tenemos un problema, y acá sí hablo por las universidades nacionales, el problema es la inclusión, pero la inclusión en términos de que cada chico o chica que dice que quiere estudiar en la Universidad Nacional de Cuyo o en la Universidad de Buenos Aires llegue y generemos condiciones para que termine. Contemos a todos los chicos y chicas que perdemos en el camino y entonces eso es lo que me quita el sueño y sin duda es un problema político. ¿Qué universidad queremos? Yo tengo, gracias. Bueno, pensando justamente en la inclusión como un horizonte y como lo que nos mueve a diario a quienes estamos en la gestión universitaria, a ver, la pregunta la he ido abriendo en varios puntos. En primer lugar, en relación a las coordenadas del tiempo de cursado de educación y tecnología, esta experiencia centrada en los lunes, ¿cómo se lleva con las condiciones de los jóvenes que asisten a la universidad pública, que sabemos que trabajan, que bueno, en Buenos Aires recorren distancias largas? Y esa es una cuestión que me preocupa porque la veo en los estudiantes de la Facultad de Artes y de distintas unidades académicas de esta universidad. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en relación, si lo miramos desde una secretaría académica, cómo se acercan estas cuestiones vinculadas a un programa centrado en la agenda, un programa minimalista centrado en la agenda, con los requerimientos en orden a la acreditación de un espacio curricular, a que puedan seguir activamente el cursado quienes no pueden asistir a diario y demás. Y la tercera parte es cómo impacta esto en la carrera de Ciencias de la Educación, porque quienes nos dedicamos a las tecnologías o a la educación a distancia o somos un poco más inquietos, a veces somos vistos como raros. Somos raros, reconozcámoslo, claro. Linda, somos Les raros. Encanta la clase magistral, la secuencia lineal progresiva, tener la palabra todo el tiempo. Entonces, digo, a otros colegas de la carrera, estamos hablando de Ciencias de la Educación. Entonces, yo contesto súper breve porque es puntual de esta experiencia. Nosotros, los estudiantes que quieren promocionar la materia, tienen que cursar obligatoriamente 6 horas. ¿Sí? Y nosotros estamos haciendo una propuesta que es de 8 horas. No es tanta la distancia. Y si vienen a 6 de las 8 también está bien y también la pueden aprobar. O sea, es más una reorganización nuestra que consiste en pelear para poder tener aula el lunes y para que nos den aula. Tenemos tres o 4 peleas básicas. Una es que nos permitan tener una comisión a las 3 y otra a las 9, y los teóricos, y además
que nos dejen estar en el aula 144, que no es nuestra definitivamente, no es, pero tenemos una pelea que es por el aula. ¿Por qué? Porque si además tuviéramos que mudarnos de un aula de práctica a una aula sería, entonces la pelea es por quedarnos las 8 horas seguidas en el aula 144. En general hacemos tanto escándalo que la ganamos. Digo, a veces viste con tesón, con garra. Bueno, entonces el rediseño no es tan grande. Lo que cambia es nuestra mente, nuestro modo de concebir el problema y después vienen esas adaptaciones. Respecto del programa, Mariela, yo presento un programa que es aprobado en la Junta Departamental, en el Consejo Directivo de la Facultad, un programa completo. ¿Sí? Yo presento el programa que necesita la institución para aprobar. Y después hago mi propia reinterpretación minimalista. Además, me enteré que acá presentan en febrero, yo lo presenté en octubre para dar clase en marzo. A ver, cambia el mundo en 6 meses, señores de la CONEAU y señoras de la CONEAU. Perdón, secretaria académica, pero a ver, entonces creo que hay que hacer una reinterpretación y ahí es donde digo, bueno, hagamos nuestra propia versión minimalista de nuestro propio programa largo cuando empieza el cuatrimestre. Y respecto de qué pasa con las otras materias, mira, antes de ayer me encontré con Esther, una compañera de una materia completamente distinta, que además está en la otra lista en la facultad, y me dijo, te quiero decir algo, le di reinventar para leer al secretario general del gremio. Y le digo, y me dice, porque está claro, Marian, que hay cosas que tenemos que empezar a mover todos, no importa que sea. Pero de nuevo, no viene a ver la clase, no, hay que darle un marco de referencia. Y me parece que tener un marco nos ayuda a hacer un debate. A mí me parece que desde el punto de vista de las políticas, ¿no? De las políticas académicas, trabajar en acuerdos, que no son si vamos a aprobar los 100 programas, 200, 300, y que tengan objetivos, que tengan contenido, me parece que hay que pensar marcos que sean compartidos, más allá que después en plena uso de nuestra libertad de cátedra cada uno haga lo que se le canta, sí, lo digo bien, pero marcos Linda lo planteaba en el inicio, ¿qué universidad queremos? ¿Qué queremos que sean las prácticas de la enseñanza en una carrera que forma pedagogas y pedagogos? A ver, me parece que tenemos que tener de nuevo un marco político, académico, que dé sentido a esas conversaciones. Y me parecería interesantísimo que las secretarías académicas estén dando esta conversación también en mi propia universidad. Solo algo para los docentes de nuestra universidad. El año que viene, por acuerdo justamente de los decanos, las decanas, se va a hacer unas jornadas repensando la universidad que queremos, y por eso estas preguntas, porque la verdad que con los secretarios académicos estamos con toda esa tarea, que va a ser linda faena, para incorporar todos los claustros y repensar desde una mirada o desde una perspectiva diferente qué tipo de universidad nos imaginamos en futuro y cuál es la que queremos construir nosotros en este contexto regional, nacional, latinoamericano y a nivel global. Yo quería insistir en una cosa que ha dicho Mariana, que es lo del currículum minimalista. Me parece que tiene que ver con la confianza que tenemos en nuestros docentes. Y a veces como no nos fiamos de nuestros estudiantes, tampoco nos fiamos mucho del todo de nuestros docentes, entonces queremos que nos digan qué van a hacer en cada momento de su inspirada utilización. Y tú dices, no, espérate, es que puede que no esté tan inspirado mañana. No te puedo decir cómo voy a estar de inspirado mañana. Para eso, y aunque suene viejuno, porque ya es que todo lo que no es de ayer suena viejuno, a mí me parece súper útil trabajar por competencias, pero por competencias de verdad. Si lo conseguimos plantear currículums basados en competencias y después de esas competencias que después podamos inferir una actividad en la que estamos trabajando la competencia, con decir qué contenidos podríamos incluir dentro de esa competencia, esos contenidos son muy flexibles. Porque cuidado, yo también os dije una cosa, no podemos olvidar los contenidos. Los contenidos, si no los ponemos nosotros, alguien los va a poner. Alguien hará un currículum para todos y no seremos nosotros. Entonces, hay que hacer currículum, pero hay que pensar en qué es lo que queremos pensar.
habría que pensar en la burocracia de nuestras asignaturas, si os lo vais a plantear de verdad, esto es lo que me pide la Agencia Central de Acreditación, porque todos estamos bajo esas miradas. Iba a decir el yugo, pero voy a decir mirada, bajo esa mirada. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la agencia? Respondamos a la agencia, pero respondamos pensándolo de verdad. Oiga, ¿usted qué quiere? Nosotros queremos formar esto y lo vamos a formar así, así y así. Y para eso no tenemos que decirle dónde se moverá nuestro pie derecho, ayer o mañana. La agenda puede cambiar. Y mi asignatura puede responder a la agenda y puede responder a mi guía docente. Aunque yo la cambie por la agenda. Podemos generar ese tipo de guías docentes. Pero para eso habría que darnos un hueco. Y tendríamos que dar ese margen y decir, en lugar de súper especializar la guía docente, que te diga cuántas horas exactamente va a estar el alumno estudiando en su casa y cuántas va a hacer esto y cuántas va a hacer lo otro, planteémonos las grandes preguntas y que esas preguntas efectivamente se respondan. A mí las guías docentes de la gente de química, que saben mucho de química, y algunos son excelentes docentes, porque tenemos grandes docentes en casi todas las facultades de mi universidad, y otros que son pues más bien malos. Tú miras la guía docente y no te da ninguna idea de qué va a pasar en la clase, pero están rellenos todos los campos. ¿Y por qué la de Mariana no puede estar así? No se trata de que sea una cosa genérica y que después yo haga lo que me dé la gana. Se trata de que tu guía docente de verdad sea una declaración de intenciones. Y que después esa declaración de intenciones te dé margen para que por Dios, si tienen la primera retransmisión de las, ¿qué es lo que nos mandaron hace poco? Un tipo de onda que nunca había llegado hasta la Tierra, la tuvimos por primera vez hace unos meses, tuvimos la primera recepción de ese tipo de ondas a través del universo y pudimos ver el universo de otra forma completamente distinta, que el señor que se dedica a dar clase de eso lo pueda incluir, por supuesto. Porque es que hace parte de las competencias de sus estudiantes y seguro que él sabe darle una vuelta para llegar. Repensar cómo están planificadas nuestras asignaturas es importante. No hace falta saltarse a la agencia. A la agencia hay que mirarle a los ojos y decirle, vale, ¿tú quieres esto? Vale, yo quiero esto. Y vamos a conseguir que esto responda a eso. Yo intenté hacerlo porque hace poco tuve que hacer proyecto docente y presentarlo. Y para presentar el proyecto docente le di muchas vueltas. Entonces, pensar en competencias, ver que los contenidos no solo se aprenden contándolos, sino que se aprenden haciendo cosas, leyendo cosas, oyendo cosas, haciendo cosas en mi aula, pues eso también hace parte de esa reconstrucción. Esa reconstrucción puede ser un poco más larga, pero se puede hacer no con todos los docentes, se puede hacer incluso con un grupito. Y ese grupito de docentes que hagan después su parte con esa estructura de cátedra que decís que se trabaja aquí y que yo he visto estos días, pues oye, si los titulares los conseguimos convencer de cuál es la estructura de su asignatura para verla de otra manera, después ellos pueden hacer otro camino hacia otro sitio y que se amplíe y no sé, yo creo que se puede hacer, pero exige una apuesta gorda, grande, un órdago importante. Bien. Mariana pronto se tiene que tomar un avión y Luciana Silvestre supongo que quiere charlar un rato con Mariana. Gracias también especialmente a Luciana y a Graciela porque ellas han sido las encargadas de insistirle a Mariana para que viniera y estuviera en el día de hoy. No sé. Bueno, si prometés que venís pronto nuevamente, mira, te damos hasta el año que viene, hasta marzo del año que viene, entonces ahí te creemos. No, quería cerrar con una pregunta al estilo programa de televisión, que dice, ¿y dónde estás tocando? ¿Dónde vas a actuar? En realidad en este caso no es eso, sino preguntarles, digamos, en qué áreas o temas están investigando en este momento para saber qué esperar para leerlas, escucharlas y verlas. Sé que está hablando algo de la era post-tecnológica, por ejemplo. Entonces, si nos pueden contar un poquito de eso y se las podemos dejar tranquilas un poco. De alguna manera creo que lo anticipé. Nosotros en este momento en el
en el proyecto de investigación que subsidia la universidad, estamos trabajando prácticas de la enseñanza rediseñadas, disruptivas, alteradas, pero llevadas adelante por colectivos, no por el docente que innova. Esta cátedra tiene aquel ayudante, que además todos nombre y apellido los conocemos. Colectivos son distintos colectivos, no estamos trabajando tanto con instituciones en algunos casos como con cátedras enteras, porque estamos trabajando tanto en universidad como en escuela media. En este momento específicamente vamos a presentar los resultados el 5 de diciembre. Acabamos de terminar de mirar 7 escuelas que están en un dispositivo de innovación que se llama Utopía, que trabajan con una idea de docentes impulsores del rediseño en la escuela, y estamos procesando en este momento los datos. Ese es básicamente pensar la investigación, pensar la reinvención o el rediseño, la disrupción o la alteración dependiendo del marco donde la gente se ubica, pero desde la perspectiva no de los docentes individuales, sino desde la perspectiva de los colectivos. Después, esto es el proyecto marco. Después tenemos varias tesis de doctorado y tesis de maestría en curso que están asociadas a este proyecto. Cuento una, pero me parece que es interesante. Cecilia Paladino está terminando una tesis donde mira prácticas escolares donde se incluyeron muy estructuradamente videojuegos. Y lo que estamos viendo en esas prácticas, lo que Cecilia está viendo en esas prácticas es que no solo hay una escena súper emocionante y atractiva para los estudiantes, sino que hay una recomposición, casi les diría, completa de la figura del docente, no solamente en lo que hace, en lo que dice, en cómo se mueve en el aula, en el tipo de acompañamientos que da, en cómo empiezan a emerger como configuraciones muy particulares que tienen que ver con la práctica de la enseñanza a partir de la integración del juego, con lo cual lo más importante no es lo que pasa dentro del juego, sino es todo lo que empieza a pasar adentro del aula. Y ese es un proyecto que me encanta, que está por salir. En lo personal, yo creo que voy a seguir trabajando esta idea, pensando qué sentido tiene de doble fuerza motriz. Creo que si bien hay razones políticas e institucionales para sostener los que venimos de la educación a distancia, los proyectos de educación a distancia en su carácter inclusivo, en su carácter democratizante de nuestras instituciones, creo que estamos avanzando muy rápido a escenas donde nos vamos a replantear los componentes físicos y virtuales y a generar, nuestra preocupación es cómo generar propuestas de enseñanza poderosa, de nuevo, para que todos quieran estar en clase, para nosotros querer estar en clase, para que las propuestas que generamos sean propuestas que todas y todos queremos vivir, y que eso haga fundamentalmente que todos los chicos y las chicas terminen todos los niveles del sistema educativo y tengan las mejores posibilidades a la hora de incluirse plenamente en una sociedad tan compleja como la que les va a tocar vivir. Yo estoy metida en una cantidad de saraos que no debería, que son demasiados. O sea, son demasiados porque es que hay un montón de cosas interesantes para hacer y yo pues he metido un piececito en algunas. Ahora mismo estamos terminando de escribir una cosa que me hace mucha ilusión porque ha sido tiempo para pensar con ellos. Me importa mucho y me interesa mucho la fundamentación teórica de la tecnología educativa. Me preocupa qué es la tecnología educativa, qué entendemos por tecnología educativa y me preocupa mucho entender y darme cuenta, porque para mí ha sido todo un descubrimiento y comparto esa inquietud con otros colegas, darme cuenta de lo muy influenciada que está nuestra práctica y nuestro entendimiento sobre cómo opera la tecnología en la educación por el tipo de traducciones que hemos ido haciendo en los últimos años, tanto lingüísticas como intelectuales, de muchas cosas que leemos y de muchas cosas que hacemos. Entonces, por un lado estoy muy preocupada desde el punto de vista teórico.
Entonces sigo con una línea que tiene que ver con pedagogía, con tecnología educativa crítica, con tecnología educativa a secas, con tecnologías educativas, las tecnologías educativas pensando ¿os acordáis de lo de las pedagogías del sur? Pues ahí eso me tiene en la cabeza dándole vueltas a la tecnología educativa del sur. Le estamos dando vueltas, estamos en ello. Y y estamos haciendo cosas de eso, de teoría crítica, porque me parece que nos falta mucha teoría y la tecnología educativa ha sido una bandera de conveniencia donde se ha apuntado mucha gente y nos falta teoría, nos falta generar teoría que nos ayude a pensar más y mejor en lo que hacemos. No solo investigación empírica, que también. Entonces, por un lado estoy trabajando en una parte muy teórica, que ahora he tenido tiempo de hacer y gente que se ha apuntado y sitios para discutir, entonces me ha gustado mucho. Por otro lado, yo estoy trabajando con las profesoras Lucila Carballo, Pipa Yeoman, Peter Goodyear y con Jordi Adel. Estamos trabajando en la traducción y validación lingüística y de trabajo del toolkit del modelo ACAD, del ACAD Framework. Porque creemos que es una cosa útil, que nos puede ser muy útil para pensar, porque a mí ahora mismo me preocupa mucho lo de pensar, para que no solo pensemos nosotros, sino para dar herramientas para pensar. Y herramientas que no solo apelen a tu intelecto y a lo que pasa dentro del cerebro, sino que apelen a lo que pasa en tus manos. Y eso es materialidad, en lo que Pippa Yeoman es una gran especialista, porque me interesa mucho la investigación sociomaterial. Esa es otra película a la que le vengo dando vueltas y vengo haciendo cosas en torno a la investigación sociomaterial, qué significa y qué cara tienen las investigaciones sociomateriales. Y de eso también estamos haciendo investigación. Significa analizar nuestras prácticas docentes desde el punto de vista sociomaterial. ¿Qué significa hacerlo? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué significa desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista práctico y qué aporta eso a otras visiones sobre las metodológicas que hemos tenido en otros momentos? Y estoy trabajando en eso. Y con eso estoy trabajando en PLES, porque claro, el PLES es una cuestión sociomaterial, con lo cual si estoy dándole vueltas a cómo estamos trabajando en análisis de PLES, análisis sociomateriales de PLES. Estoy trabajando en competencia docente para el mundo digital, tanto en la perspectiva de cómo ese marco holístico del que hemos estado hablando y en el que hemos teorizado, cómo se concreta en la vida real de los maestros y cómo podemos hacer que se concrete y se localice. Entonces estamos trabajando con profes de España, estamos trabajando con profes de México, estamos trabajando con profesores de distintos sitios para intentar analizar cómo un marco como ese se concreta en la competencia. No un marco de competencia y cómo usted pasa por el aro de la competencia, sino cómo ese marco se puede concretar en la competencia de un sitio, de una cuestión local. Y estamos trabajando en competencia docente para el profesorado universitario, competencia docente para el mundo digital para el profesorado universitario, que es la reunión que tenía esta mañana, en la que estamos intentando analizar cuáles son las estrategias que tienen las universidades europeas. Estamos trabajando 6 países distintos, somos Islandia, Dinamarca, Alemania, Polonia, España, me falta uno, Finlandia. Estamos trabajando en universidades de cada sitio intentando ver cómo un marco se corresponde o no con nuestra estrategia institucional y cómo poder ayudar a nuestras instituciones a hacer mapas de ruta, de cómo poder pensar de otra forma nuestras instituciones en esa competencia. Después hay otras cosas más pequeñas. Estamos haciendo trabajo con escuelas también en otros sitios de Europa. Los proyectos europeos lo que tienen es que nos exigen que trabajemos con muchos países y eso es una maravilla, porque podemos ver escuelas de muchos sitios. Entonces ahora mismo estamos trabajando con cómo se evalúan las competencias transversales para los profes de secundaria, porque a los profesores de secundaria les han soltado un montón de competencias como la competencia de el emprendimiento. Y los profes dicen, vale, la competencia de emprendimiento es esto, pero ¿yo cómo lo evalúo? Yo ya hice una actividad y ¿cómo la evalúo? Pues en eso estamos trabajando en un proyecto europeo con eso y en Murcia estamos haciendo toda la parte de rúbricas, evaluación y alguna herramienta digital que nos pueda ayudar para que sea fácil y para
que de alguna manera sí le podamos hacer más fácil la vida a los profes, de alguna manera. Más películas que estén por ahí en medio. Se me queda alguna por ahí en medio, pero en general yo creo que de eso va mis palos, con mucha gente. Muchas gracias. En la validación del proyecto de la CAD Framework, de hecho el primer taller de validación se ha hecho aquí en la Argentina con la gente de la Uncuyo, que han tenido a bien participar en nuestra investigación, y ha sido súper interesante para mí como investigadora. Espero que a ellos les haya interesado de alguna manera. Muchas gracias. Tan interesante que ni se dio cuenta que estaba temblando cuando lo estábamos haciendo. Todos nos miramos y dijimos, no, mejor no digamos nada para que no se asuste. Estábamos en pleno trabajo y estaba temblando precisamente acá en Mendoza. Esencialmente quiero agradecer nuevamente la visita de ambas. Linda, ya tomamos una semana completa acá. A ver, Mariana. Pero ha sido muy útil en ambos casos, aunque haya estado en un taller, pero este contacto con los docentes, como decía al principio, Linda ha tenido como 200 y pico personas en los talleres. Ese trabajo en ese lugar, no solo lo que aprendieron, sino la forma en que vieron desplazarse. Yo creo que en el caso de las dos son un ejemplo de dinamización de una clase, que ya eso de por sí nomás es sumamente rico, más todo lo que les dejaron con eso para nosotros es sumamente valioso. Y respecto al cierre de esta semana de Tecnovate, que como decimos, hace un año que la venimos planificando, alrededor de hace un año que nos dijo que podía venir, dice, tengo una semanita en noviembre, nos dijo en octubre del año pasado. Entonces... Las cosas no se cuentan, Mariana. No, sí, para que veas la expectativa que teníamos y todo lo que hemos esperado y hemos armado esto, y esencialmente, como lo dije al inicio de este evento, de esta semana, esto ha sido organizado especialmente para los docentes. Ha llegado de una u otra manera a los docentes, aunque a veces ha parecido que había poca gente, esa gente estaba conectada de otra manera, después han pedido si teníamos transcripciones, si teníamos los materiales, porque sabemos que son semanas muy complicadas, fin de año, exámenes, de todo tipo, entonces sabemos que ha sido complicado. Entonces, para... accidentes, nosotros hemos tenido 2 bajas en el área, 2 accidentados que ya no están pudiendo venir en el equipo. No, están ahí, volverán. Entonces realmente esta semana ha sido dedicada a los docentes que además nos han estado acompañando durante las capacitaciones. Y esencialmente también, además que yo personalmente me da un gustazo, digamos, poder traerlas a ellas dos también ha sido un gustazo, y también estar en contacto personal con la gente que hemos estado durante un año en contacto sin vernos las caras. No hacía falta ver esta cara tampoco, pero bueno, digamos, realmente da otra cosa, da otra forma de contacto. Y esencialmente agradecer a poder llegar a hacer este sueño a la secretaria académica, porque nos deja ser, y esa libertad realmente es de agradecer en una universidad pública, al rector también, y esto que no es realmente político, es que ellos como personas, lo quiero decir, no solo institucionalmente, como personas son de confiar y decir, esto va a andar bien, adelante, vamos para adelante, como dice el rector, vamos para adelante. Y eso da una comodidad y unas ganas de seguir haciendo cosas, y hay que agradecerlas, porque no siempre se encuentran autoridades que den estas posibilidades. Entonces, por eso lo agradezco especialmente. Insisto, no es político, es simplemente reconocer la calidad de personas con las que uno tiene el gusto de trabajar. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos por la visita, a los que estaban en el streaming, no sé si están o no están más, también agradecerles, sí, estamos por habernos seguido al menos en 3 oportunidades, y los esperamos para seguir innovando en la Universidad Nacional de Cuyo.